Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, a Terra Incógnita, efectivamente. Vuestro programa de misterios y enigmas favorito que hacemos aquí, Daniel y yo, Alex. ¿Sobre qué, Daniel? ¿Sobre qué va a ir ese Terra Incógnita de hoy? Un Terra Incógnita que veo que ya parte de una Fortean Times, sí, así que va a ser un tema potente. Va a ser un tema potente y, como digo, era uno de esos temas que me pareció súper interesante en su momento, pero que me pareció demasiado breve para el formato que tenía anteriormente el programa, ¿no? Y que no daba, por lo menos en sí mismo, para hacer un programa de 2 horas. Perfecto. Y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí guardado en la carpetita, en la caja de las Fortean. Y esas semanas, pues mirándolas, recordé este caso. Volví a leerlo, este tema, y pensé que podía dar mucho juego. Y podía dar mucho juego sobre todo con vosotros, queridos y queridas oyentes, porque yo voy a hacer, antes de introducir el programa, un llamamiento a que os toméis este programa como un poco como una excusa para volver a retomar aquella idea, ¿no?, que llegamos a plantear en su momento, de testimonios un poco de los oyentes, ¿no? De experiencias que os hayan ocurrido. Animamos a que si alguno de vosotros o de vosotras ha tenido un encuentro forteano, alguna experiencia desconcertante, por favor, compartirla con nosotros, porque en realidad ya lo dijimos en un momento, llegará un día en el que, al menos yo quiero que sea así, podamos hacer ese programa de experiencias de los oyentes. Y en este caso la temática vuelve a llevar al programa, después de mucho tiempo sin tratarlo, a un mundo un poco más relacionado con la temática parapsicológica. Bien. Y también en relación, para ponernos un poco sobre aviso, ¿no? Un poco por recordar temas, ¿no?, que ya se trataron en su día. No sé si recuerdas, Alejandro, aquel programa que dedicamos hace ya muchos años, a los fantasmas. Fantasmas, el programa. Cuando todavía grabábamos allí físicamente en Radio Despí. No sé entonces a cuál te refieres ahora. Pues era uno en el que tú contabas además un caso de una profesora que tenía la capacidad, digamos, como de bilocarse o de proyectarse. Exacto, ¿no? Pues ¿Emilisa qué se llamaba? Me suena que podría ser ese nombre, pero ahora mismo no pondría la mano en el fuego. Bueno, por eso ni por nada. Pero... ¿No? ¿Seguro? No, seguro. ¿Ni en esos ritos que haces? No. Y entonces, como digo, en aquel momento se llegó a plantear la posibilidad de fantasmas de vivos, ¿no? Porque siempre asociamos a los fantasmas como algo perteneciente al otro mundo, pero, ¿no? ¿a qué te refieres muertos con fantasmas de vivos? Vamos a hablar claro, Alejandro. En concreto, en esta Fortean Times de mayo de 2015 aparecía el artículo, ¿no?, titulado Nordic Ghosts. ¿Por qué? Porque en principio este término que podemos aplicar a este fenómeno sería el Vardøger, que es una palabra en concreto en noruego, aunque también está en Islandia, que también hay tradición de esto, le llaman Fylgja. Pero básicamente viene a referirse a eso, ¿no?, como a un fantasma, más que un fantasma, es como a la visión remota que ellos interpretan desde el folclore tradicional como un fantasma, pero de una persona que está viva y siempre tiene esta función, es la de alguien que inmediatamente está en camino. Pero esta aparición previa a este doppelganger, ¿por qué no decirlo?, ¿se comporta igual que la persona original o claramente parece que es otro tipo de ser? Es otra persona, siempre, aunque tenga la apariencia de esa persona que bien conocemos. Siempre hay estas disonancias, ¿no?, y esta especie como de errores de la Matrix cuando ocurren este tipo de fenómenos, ¿no? La situación, como veremos con algunos casos concretos que iré mencionando para ir apoyando este tipo de casuística, sí ocurre que se centran sobre todo en hechos característicos de la persona. Bien. Su manera de abrir la puerta, su manera a lo mejor de limpiarse los zapatos en la alfombrilla justo al umbral, este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que se parecen a la persona original. Se parecen. El problema es que en la mayoría de ocasiones se trata de una visión, de una experiencia auditiva. De acuerdo, no entiendo. Siempre hay una visión. La visión es algo muy escaso, muy minoritario, pero ocurre. Y contaremos un par de casos espectaculares a tenor de esto, ¿no? Pero la mayoría de veces es siempre auditiva. Entonces, lo que vas a pasar a explicar ahora, ¿podría entenderse como una especie de fenómeno premonitorio?
Claramente yo lo englobaría en esta casuística, digamos más casi en lo telepático, en el terreno también parapsicológico, pero de habilidades, no de nada trascendental, sino simplemente de alguna otra manera de comunicación entre seres humanos que va más allá de los canales específicos y sobre todo de los canales conscientes, ¿no? ¿De dónde sale todo un poco esto? Este artículo en concreto de la Fortean Times, como digo, de mayo de 2015, que se lo debemos pues a Niels Erik Grande, que es el autor, que es noruego. A pesar de que tenga el apellido Grande, pues podemos entender que tiene ascendencia hispana. Él comenta que en determinado momento, a raíz de su interés en este tipo de temas, llegó a sus manos un libro ya clásico, sobre todo en el mundo nórdico, que es un libro que se llama Vardøger, tal cual, y habla de el fenómeno paranormal nacional, por excelencia, de Noruega. ¿Qué es este? Exacto. Y es un libro de un autor que se llama Georg Higen, que murió en el año 94. Era un científico del campo de la botánica y demás, muy prestigioso en su país y además más o menos conocido internacionalmente en su campo de conocimiento, pero que al mismo tiempo, más allá de su trabajo como científico, tenía una pasión por los temas, digamos, de lo anómalo, de lo misterioso, y estaba, digamos, como en lo que sería el equivalente a la British Psychic Society, pero de Noruega. Y él tenía la intención de estudiar todos estos temas, como casi nunca se hace, desde un punto de vista de método científico total. Y entonces él recordaba un montón de casos de esto que he contado, ¿no? Que parecía que era algo casi sociológicamente típico de la población de Noruega, ¿no? Todo el mundo en su familia alguna vez había tenido una experiencia de Vardøger, ¿no? De esta especie de fantasma premonitorio. Bueno, fantasma auditivo. En todo momento, ¿no? Efectivamente. Algunos casos habían que eran visuales, ¿no? Pero, entonces, él, como noruego, ya me refiero al autor del artículo de Fortean Times, de Niels Erik Grande, intenta pues reconstruir un poco qué era este fenómeno realmente, ¿no? ¿Qué era? Bueno, qué era o en qué consistía, ¿no? Porque ya no se produce. Esa es una de las cosas que apunta Niels Erik, que este libro salió en el año 87, si no recuerdo mal, el libro de Georg Higen, el de Vardøger, y ya la mayoría de casos que contaba el autor original del libro eran todos previos a los años 70. Y la mayoría de casos estaban concentrados cuanto más atrás en el tiempo, mejor. Vale. Uno podría decir, bueno, que claro, folclore y demás, pero hay un elemento que es clave y que luego, cuando profundicemos en los casos, veremos que guarda mucha relación. Como fenómeno parapsicológico, y cuando digo parapsicológico, sobre todo, quedémonos no tanto en lo de para, sino en lo de psicológico, bien, tiene una función. Es como la de, en un mundo en el que todavía no estábamos constantemente interconectados, era como una manera inconsciente de proyectar de, estoy bien, voy a llegar, estoy en camino. Pero conforme ha ido aumentando cada vez más la conectividad entre personas, ya es innecesario hacer esta especie de comunicación inconsciente con los más allegados, porque tú ya avisas de cuándo vas a llegar. Es como, digamos, que ha perdido ese sentido a nivel, digamos, puramente biológico, ¿no? Ya no tienes esa necesidad. Pero si te parece, antes de continuar, ya digo, te respondo a esto, ¿no? Que tú comentabas, y es cierto que ha habido un descenso notable. Cada vez ocurre menos y una de las posibilidades quizá pueda ser esta. Pero Niels Erik se queda en lo que yo creo que quizá es un poco un error. Quizá él no salió a intentar encontrar otros casos fuera del ámbito escandinavo, en concreto del caso noruego, pero él lo considera como una cosa puramente escandinava. Y yo he intentado ir un poco más allá y me he dado cuenta de que pues hay casos tan lejanos como por ejemplo en Estados Unidos. Y luego hablaremos de un autor que es David Leiter, que él explica cómo en su propia vida le ocurrieron estos casos y él no tiene ningún tipo de orígenes familiares ni noruegos, ni escandinavos, ni nada. Y la experiencia es calcada del libro, ¿eh?
Bueno, yo creo que tampoco hace falta que nos remontemos a estos casos casi especiales, exclusivos, ¿no? De muy poca gente, que al parecer Estados Unidos. ¿Cómo has dicho también? ¿El segundo país? En Islandia, pero bueno, Islandia ya es de ámbito escandinavo. Pero bueno, Islandia, ¿no? Sí, claro. Bueno, que yo estoy convencido, por eso hacía la llamada a los oyentes, claro, que esto ocurre eso te iba a decir, nivel global. Y otra que cosa, yo y tú conocemos casos, no de personas necesariamente vinculadas a los temas de misterio, que han sufrido, o que han vivido, que han percibido estas mismas experiencias, estas sensaciones de que, fíjate, ya están las llaves ahí sonando, eso quiere decir que mi padre ya está entrando por la puerta. A mí eso yo tengo un recuerdo, luego lo intentaré cuando hacia el final. Todavía queda media hora para que su padre llegue a casa. Exacto. Yo ya lo comentaré hacia el final del monográfico, pero tengo un vago recuerdo que no sé si es fabricado o es real, pero siempre lo he tenido de haber experimentado alguna cosa de estas parecidas. ¿Sí? Con que mi padre fuera a llegar a casa, sí. Y luego resulta que llegaba. Pero bueno, antes de adelantarme, precisamente voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste, ¿no? ¿Qué es esto? Es en un tipo de experiencia, en la mayoría de los casos auditiva, en la cual siempre un ser ha llegado. Tú ya sabes su manera de abrir la puerta, sabes a la hora que más o menos siempre va a llegar, sabes a veces cómo puede carraspear, ¿no? Al llegar a hacer como su manera particular, ¿no? De toser. Ese sonido de los zapatos. El sonido de los zapatos. El sonido de abrirse o cerrarse la puerta. El sonido de subir las escaleras en el caso de una casa. O el sonido de entrar por el pasillo y entrar en el baño, por ejemplo. Cosas de este tipo. Sonidos que no son propiamente de comunicarse, no son palabras. Son sonidos de situación que siempre ocurren cuando esa persona entra en casa. Pero dices que sobre todo se habla de percepciones auditivas. Sí. ¿Visibles hay? Hay algunos, pero ya digo, me los quiero dejar para el final. Algunas olfativas también. Claro, esos perfumes, ¿no? Característicos de algunas personas. Pero sobre todo auditivas. Y el proceso es siempre el siguiente. Tú imagínate que, pues estás en casa, cuando todavía vivías con tus padres, ¿no? Sí. Va a llegar tu padre, tu madre del trabajo, y tú sabes que va a llegar a X hora. Exacto. Bien, pues resulta que tú oyes cómo entran las llaves en el cerrojo, cómo se giran. Tú no tienes contacto visual con la puerta, tú estás en otro lado de la casa, pero lo oyes. Oyes cómo a lo mejor entra o tose, deja las llaves a lo mejor encima del mueble y camina por el pasillo y entra en el domicilio, ¿no? Sí. Tú saludas, quizá, pero no te responden. Claro. Curioso. Y entonces... Hombre, es que sería chungo si me respondiera. ¿Ves? No, pero claro, tú no estás sospechando nada. Tú claro, pero que si después me doy cuenta de que no ha venido y me ha respondido a alguien... Y entonces tú piensas que, que extraña que no aparezca, ¿no? Pero piensas, habrá tenido un mal día, habrá ido al baño, no sé, algo por este estilo, ¿no? Y resulta que siempre, entre 10 y 15 minutos después, o 15, 20 minutos después, vuelve a ocurrir una situación que en la mayoría de casos es idéntica, el 90%. La secuencia de sonidos es idéntica. Y entonces la persona entra, tú te quedas extrañado, pero saludas y dices, ¿hola? Y te dicen, hola, sí, tal. Y resulta... Pero no estabas en casa ya, perdón. Exacto. Sí. Y entonces se produce esa situación forteana. De, ¿cómo? Yo, acabo de llegar. Y entonces ya no lo entiendes. Pero una cosa, Daniel, y corrígeme si me equivoco, que tú controlas evidentemente mucho más este tema que yo. Hay un factor que juega un papel clave en todos estos casos, ¿no? Que es la rutina. La rutina. No es una cosa aleatoria, me refiero. No es que un amigo que hace 20 años que no ves... A veces también, Alejandro. ¿Sí? También ocurre. Pero sobre todo son casos de rutina. Claro, pero es lógico, porque casuísticamente la rutina por algo es rutina. Entonces la rutina genera más Bardogger, más casos como estos, porque hay más casos rutinarios que no casos excepcionales. Yo creo que has hecho bien al principio al decir que esto no es parapsicológico. Bueno, pero si no se puede demostrar, forma parte de lo parapsicológico. Bueno, a lo mejor sí se puede demostrar, porque creo que se me entiende por dónde voy, ¿no? Sí, pero... Que quizás es una percepción ya almacenada que cuando llega una cierta hora, esa hora cuando la persona X de turno suele entrar en casa, una hora que ya tenemos grabada a fuego dentro de nuestro reloj biológico, en definitiva de nuestra memoria, sí, pero cuando se activa ese recuerdo cuando realmente nos está produciendo. Cierto, en la mayoría de casos seguramente sea así, pero ¿y cuando es una sensación compartida? Y varios miembros de la familia presencian eso, y fruto de presenciar eso, por ejemplo,
en lugar de esperar a que vuelva a ocurrir por segunda vez, porque piensan que se lo han imaginado o piensan que esa persona ha entrado al baño, deciden comprobar, porque se han alarmado mucho de que esa persona no les conteste, buscar por dentro de la casa a ver dónde se ha metido y descubrir que no hay nadie. Hombre, sería chungo también, Daniel, que de repente escuchas como la bragueta baja y el chorrito de agua cae ahí, pues imagínate, y después no hay nadie. También podría ocurrir. O entras y el baño está apagado. Porque para sonidos, pues da igual una llave que entra en una cerradura. Son sonidos que tradicionales de la persona. Y si una persona tiene la costumbre de llegar a casa y siempre ir al baño, rutinas, pues también rutinas. Sonaría eso, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un caso que aparecía en la página 62 de este libro ya mítico de los años 80. Allí la testigo contaba: mi padre era un doctor de campo, un doctor rural, que trabajaba bastante al norte de Noruega, en una zona en la que no había, digamos, carreteras asfaltadas, eran solo caminos. Y muchas veces le oíamos llegar con el sonido renqueante del 4x4, muy característico, rozando ahí contra el barro. Y entonces, bueno, pues le oíamos, y le oíamos a veces también tocar el claxon, como avisando de que ya había llegado. Y entonces, pues nos sentábamos a esperar que entrara a casa, ¿no? Pero no. Pero no resulta... entraba. Cuidado. Ella y su madre y sus hermanos oían que la puerta de la casa se abría, oían sus pasos, se quitaba el calzado, porque allí es costumbre de no entrar a las casas con el calzado, siempre se deja en el vestíbulo, principalmente por el tema de que son países lluviosos, húmedos, hay barro y demás. Y entonces, nada más ocurría. Toda la familia oía esto, pensaban que esta persona había entrado, y 15 minutos después volvían a oír la siguiente secuencia. Claro. Llega el coche, suena el claxon, se abre la puerta, el sonido de los pasos, quitarse los zapatos, y esta vez sí, hola familia. Curioso es quizás el apunte que voy a decir a continuación, que es que este primero fenómeno auditivo, por llamarlo de alguna manera, no corresponde a un coche diferente al de su padre, porque el sonido del motor del coche de su padre lo saben. No corresponde un carraspeo de otra persona. No son sonidos que no quepan, de los que no quepa duda que pueden pertenecer a alguien ajeno a la familia. Son siempre sonidos característicos de esa persona. Exacto. Y asociados a esa persona. No lo digo por decir. Por eso, que ya digo que la conexión personal es muy importante. Hay otro, no sé si decir sesgo, no es bien la palabra sesgo. Hay una diferencia evidente comparativa a nivel de género. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es así, porque casi el 70% de los casos en los cuales se experimenta este Bardogger es el Bardogger, esa especie de fantasma premonitorio, de un hombre siempre. Pero hay que entender que estamos hablando de testimonios de los años 70 hacia atrás, algunos hasta finales del 19, donde y la sociedad, claro, la persona que trabaja fuera y se desplaza y llega a casa es el marido, o el hermano en todo caso. La mujer se queda en casa. Sí. Entonces sí que es verdad que hay casos algunos de experiencias con la madre o con la hermana, pero que esa mayoría no es justificable por un sesgo extraño, espiritual, no porque tengan más habilidades de proyección astral, digamos, los hombres, sino un factor sociocultural. Efectivamente, ¿no? Que ya digo, el autor Niels Erik dice que no se puede, digamos, establecer una interpretación clara de esto, pero yo ahí sí que me aventuro. Yo creo que se debe a esto, pura y simplemente. Yo estoy contigo. Las mujeres no salían de casa, pues ya está. No, ¿cómo van a generar Bardoggers si no se desplazan? Si no tienen una rutina de trabajo, desgraciadamente, ¿no? Efectivamente, bueno, la tienen pero dentro. Pero vamos, bueno, que ya me entiendes, no tienen ¿no? que salir del... Sí. Y bueno, no sé, más casos, ¿no? Es que son todos muy... insisten siempre en lo mismo, ¿no? Pueden cambiar los escenarios, ¿no? De que una persona pues tenga un sonido más diferente al otro, o que puedan sonar diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo diferentes tipos de transporte. Una persona que acostumbra a ir en bici, pues oirá, o sea, proyectará de alguna manera en los demás, cuando llega a su domicilio, ese sonido de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Por eso, que no es que escuchen otro modelo de coche llegar, es siempre el mismo. No es algo que se pudiera prestar a confusión claramente. Dice, no, sería el vecino. No. Estoy convencido de que era mi padre, de que era mi madre. Efectivamente. Y una de las cosas que plantea también Niels Erik es una cuestión clave que veremos también en los otros dos casos que ahora comentaré más extensamente.
que son los del otro autor, en este caso americano, David Leiter. Y es que Niels Erik comenta que es imprescindible prácticamente un estado psicológico para percibir el Bardogger. Luego veremos cómo, sobre todo, según la otra perspectiva, para proyectarlo, pero para percibirlo. ¿A qué tipo de estado psicológico te refieres? Un estado casi incompatible, como comentábamos antes en relación a que ahora hay menos incidencia de este tipo de casos. Un estado de relajación mental, de casi quietud, de estar casi soñando despierto, nunca mejor dicho, ¿no? Ese estado de relajación total, que hoy en día en un estado constante de hiperconectividad con todo y con todo el mundo, es casi imposible. ¿Cuántas veces? Yo creo que es uno de los hándicaps, ¿no?, de este mundo en que vivimos, que una de las cosas que más ansiamos es esa relajación, ese poder estar en paz por un momento, ¿no? Sin ruidos. Sin ruidos y con la mente tranquila, ¿no? Sí, sin estar dándole vueltas a las cosas. Claro, ¿no? Ojalá. Y esto es algo que en la vida rural, a pesar de lo dura que es, ocurre con más frecuencia. Son otros ritmos. Y es una de las cosas que apuntaba Niels como posibilidad de este descenso, ¿no? No solo el cambio del ritmo de vida, sino cómo el ritmo de vida afecta en que uno está en un estado de conciencia diferente que le impide, pues, experimentar cosas que requieren de ese estado de conciencia, ¿no? Ahora estamos más perceptivos, pero sobre nuestro interior, pero antes, o en ese tipo de contextos más rurales, al no tener tanto estrés, al no tener tantos estímulos en nuestro... Exacto, yo creo que la cuestión es los estímulos. Tenemos los sentidos... Los sentidos, los 5 sentidos, físicos, demasiado pendientes constantemente de todo, ¿no? Y para darle una vuelta un poco a todo esto, porque hemos hablado de este fenómeno como desde un punto de vista como es mayoritariamente, que es auditivo, ¿no? Vamos, si te parece, a un caso que es el que nos cuenta en un artículo muy interesante que podéis encontrar en internet, en un PDF que se publicó en el año 2002 en el Journal of Scientific Exploration de Estados Unidos por este autor, que como comenté es David Leiter. Es un artículo de unas 14 páginas, muy interesante, completo, en el cual él narra pues toda su aventura un poco cuando empezó a conocer este tema y cómo le afectó personalmente en cuanto a sus experiencias y las conclusiones que él más o menos saca del asunto. Pero yo me quedo con lo que os voy a comentar ahora, que son sus dos experiencias, que son realmente espectaculares porque tienen un hecho diferencial que, más allá de que sirven para internacionalizar el fenómeno y decirlo de que no tiene sentido que esto sea solo nórdico, una tradición nórdica, claro, es decir, ¿se ha convertido en folclore nórdico? Sí, porque los nórdicos han querido darle importancia. Exacto. Puede que haya ocurrido con más frecuencia en ambientes inhóspitos de Noruega, por lo que comentaba antes, porque en una época en la que no había conexión ni comunicación, esta especie de proyección de dejar tranquila a la familia, o de la familia tener la necesidad de saber que el otro está bien, pues genera, ¿no?, esta especie de casi de comunicación telepática con más frecuencia que en otros entornos donde uno no tiende a sufrir tanto, ¿no?, por la integridad del familiar. Pero yo ya te digo, y estoy convencido que tú también opinas igual y que opinas lo mismo, al igual que muchos oyentes. No ves nada nuevo esto. ¿Nada nuevo en qué sentido, Alejandro? A que todos hemos escuchado alguna vez alguna experiencia similar. Sí, cierto, pero a ver si alguien que tú conozcas o hayas oído hablar ha experimentado unas experiencias como estas. Vamos a ver. Mira, este autor que comento, David Leiter, en 1979, que fue cuando tuvo su primera experiencia, o él dice que en el 80, no lo recuerda demasiado bien, él cuenta cómo tuvo su primera experiencia al llegar a casa con su mujer y con su hijo. Pues bien, él nos pone sobre un antecedente que él considera importante, de la misma manera en que Niels Erik consideraba importante lo que he comentado de ese estado de relajación, ¿no? Él dice que es muy importante tener en cuenta que él se tenía que desplazar, como es típico de Estados Unidos, pues esas distancias, ¿no?, largas para ir al trabajo, de 1 hora de coche perfectamente. Vaya tela, ¿eh? Y él comenta cómo era un camino que lógicamente se conocía a la perfección, sí, que él tendía a la relajación, a entrar en ese estado de conciencia que le llaman a veces como de piloto automático, ¿no? De mindfulness. De que uno va conduciendo perfectamente, parece que algo toma control de tu propia mente. O al contrario, que eres muy consciente de tu propio cuerpo. Exacto, y de todos tus sentidos.
y entonces te puedes permitir a nivel de conciencia estar pensando en otras cosas, en tus ensoñaciones, en no estar mirando activamente lo que pasa por delante de tus ojos, pero tu cuerpo responde y vas conduciendo, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Factor imprescindible, Daniel, lo estamos viendo. La rutina. La rutina, exacto, siempre la rutina. Y entonces la mente se puede abstraer, ¿no? Y puede provocar ese estado de relajación total. Claro, claro. Un estado al que él ya dice que era muy propenso, ¿no? Y llevaba, pues, 4 años haciendo este desplazamiento a diario. Entonces ocurre, pues nada, lo normal, ¿no? Llega a su casa y allí se encuentra, pues, a su mujer, que estaba acabando de preparar la cena. Pues nada, su mujer le oye entrar, sale enseguida de la cocina y el primer recibimiento que le hace es: ¿qué haces entrando y saliendo de casa? Y él le dice: ¿cómo? ¿Qué narices me estás hablando? ¿Qué quieres decir? Y ella dice: bueno, es que hace 10 minutos que llegaste y te subiste para arriba las escaleras sin decir nada. Y aquí entra el absurdo. Él le vuelve a insistir: cariño, en serio, ¿de qué estás hablando? ¿Quién hay arriba, no? Él ya se alarma. Claro. Le dice: acabo de aparcar el coche delante de casa y acabo de entrar. Ella se queda como muy agitada, ve como que empieza ella a ponerse alterada por la situación, a tener miedo, pensando que ha podido entrar otra persona. En ese momento oye un poco no la discusión, pero un poco el debate, ¿no? La inquietud entre estas dos personas, entre el protagonista y su mujer, y baja el hijo también y dice: ¿qué ha pasado? Y tal. Ella le dice: pero ¿verdad que habéis oído a papá entrar y tal? Y él dice: sí. Subió arriba y entró en el cuarto de matrimonio de ellos. Esas familias felices, por otro lado, Daniel, sí. Porque siempre vemos en algunas películas, Sí, ¿no? bueno. Que entra el marido, entra la mujer de trabajo, va a buscar a su pareja, le planta un beso y después ya va a su habitación, va al lavabo, Pues se cambia de aquí ropa y no, tal. aquí entró, por lo Piñón visto, fijo. directo, ¿no? Autopilot. Y claro, entonces él le pregunta que qué pasó, que le explique por qué dice esto. Y entonces ella rememora todo lo ocurrido. Ella explica cómo sintió que su marido entró a casa. Ella y el hijo. Y el hijo, sí, pero esto se supo después, porque en el momento en que hay, digamos, como esta pequeña discusión de que ella piensa que la está tomando por loca, el hijo dice que también lo había oído, ¿no? Pero bueno, aquí es lo fuerte. Ella lo oye entrar. Pero lo más fuerte es que ella sale se asoma, digamos, como un poco por la puerta de la cocina. ¿Y ve una sombra? No ve una sombra. Le ve tal cual. Es él. O sea, una alucinación visual. Pero total, ¿eh? Lo ve tal cual era él. Lo mismo que tuviste a Baltasar, famoso Daniel. ¿Por qué? Porque esperabas un rey mago. Pues la cuestión es que entra, se la queda mirando con unos ojos totalmente inexpresivos que a ella le inquietan. Ojo como ahí, si fuera un doble, una copia extraña. Ella le dice: hola, cariño, y tal. Esta es Ser, que es él, su marido. Suda de su cara. Se detiene un momento cuando la oye decirle algo, se gira, la mira con unos ojos, eso, como inexpresivos totalmente. Se la queda mirando 3 segundos, vuelve a girar la cara y sube escaleras arriba. Ella piensa: bueno, habrá tenido un mal día. Me extraña mucho, nunca es así. Él dice, muy raro también, porque que este Bardogger haya actuado así, porque yo siempre entro y le doy un beso a mi mujer y qué tal. Pero claro, no se puede pedir tanto de un Bardogger, ¿no? De una proyección o de un fantasma, ¿no? No, reconozco que algo como esto no le ha ocurrido a nadie que conozca. Pues entonces, nada, la cosa quedó como en una anécdota. Ellos pensaron, pues que bueno, que había sido una cosa rara y no se volvió a hablar más del asunto. 10 años después, el protagonista vuelve a tener otra experiencia de este tipo, pero en su lugar de trabajo. Pongámonos en situación. Es un día de la semana en el cual David Leiter tenía fiesta, no iba a ir a trabajar ese día y por lo tanto no podía aparecer en su lugar de trabajo. Pero la rutina... ¿no? ¿Qué ocurrió? Que ese día en concreto, para ponernos en situación, él no iba al trabajo, se lo había cogido libre porque iba a una misa fúnebre por una persona que se conmemoraba, que hacía un año que había muerto y demás de su familia. Y entonces él iba, pues como nunca solía ir a su trabajo, que era pues impecablemente trajeado. Iba con un traje azul marino, con una camisa blanca, con una corbata, pero quedémonos con estos detalles importantes.
Memorizad un poco los colores y el concepto traje. En el coche el traje no lo llevaba puesto en la parte de arriba, la chaqueta. Claro. La llevaba en el asiento de atrás, donde también iba su hijo. Solo se le veía su camisa blanca. Exacto. Ujú. Pues para que veamos un poco el método de estos Bardogger, cómo actúan extrañamente, y cómo parece ser que más que una alucinación del que lo ve, y aquí entra el fenómeno parapsicológico, puede ser también una causa de que alguien lo proyecta, Ujú. el que es visto inconscientemente lo proyecta en ese estado de relajación. Pues resulta que en su lugar de trabajo, ese día que no tenía que venir, un compañero de trabajo de David Leiter lo había visto. Al día siguiente, lógicamente es cuando se lo cuenta. Y le dice, oye, ¿qué hacías ayer en el trabajo, llegando además 2 horas tarde? ¿Te pasó algo, lo que sea? Porque además llegó como 2 horas tarde. Que curiosamente coincide, luego atando cabos, que a esa hora era cuando él estaba pasando por esa carretera, que curiosamente era la misma carretera que le cogía de camino, que es la que utiliza siempre para ir al trabajo. Ujú. A la hora a la que fue visto su Bardogger en la fábrica donde él trabajaba, es a la hora en la que él estaba en el coche. Pues bien. Pero ¿cómo vio a su amigo? Pues este compañero suyo de Claro, trabajo claro. dice que lo vio a esa hora, como casi 1 hora y media, 2 horas tarde, llegar al trabajo, pero por el parking del otro lado del edificio, que es el que nunca utiliza, que es el del personal, digamos, de directivos y demás. Atención, ¿eh? Llegó por allí, con su coche además, aparcó, El compañero mosqueado el compañero mosqueado diciendo... Sí. el compañero mosqueado pensando, bueno, ¿y el ascenso cuando se le han dado, no? Y además, claro, más inquietud todavía cuando lo vio entrar con su traje impoluto, cuando él nunca va de traje, va de sport al trabajo. Y entonces, bueno, lo vio entrar por la parte de atrás del edificio. Enseguida fue en busca de él, como para ver, bueno, qué pasaba. Encima hacían esa broma, ¿no? Decían, si alguien viene en traje al trabajo es porque le han dado un ascenso, ¿no? O viene de alguna entrevista, de lo que sea. Pues bien, lo busca y no lo encuentra, no hay manera. Va a preguntar a secretaría y le dice, bueno, oye, David ha venido. Le dicen, no lo hemos visto. Pero bueno, David trabajaba hoy o algo. Y dicen, no, David hoy tenía el día libre. Absurdo. Pero, ¿cómo lo vio? Lo vio con un traje de color azul marino, Ujú. con corbata Ujú. y con camisa blanca. Tal y como se había Tal y como vestido él iba para ir en el a la coche. misa, claro. Efectivamente. Un aspecto, por otro lado, no habitual. No que si nada fuera, habitual en su entonces trabajo. esto descarta la hipótesis de que los Bardogger, Le- ¿Bardogger? ¿Cómo es? Bardogger. Bardogger sean solo vistos, o sean fruto, mejor dicho, sean fruto de las personas que lo ven. ¿no? Claro, ¿no? de la añoranza, ¿no? O de que, digamos, que sus amigos le estaban echando de menos del trabajo, ¿no? Claro, No. este caso rompe mi planteamiento que en todo momento yo estaba aquí poniendo sobre la mesa, ¿no? Qué curioso que ese compañero lo hubiera visto con ese traje que se había puesto para ir al funeral, un traje que no se ponía. Que nunca había llevado al trabajo. Claro. Y a la hora en la que él estaba pasando por esa carretera, que es la misma, además, que le lleva siempre hacia el trabajo. Y él dice que es cierto que, claro, en ese desplazamiento él estaba muy relajado conduciendo, porque es el estado de siempre, ¿no? Y que, curiosamente, se produjo ese Bardogger en el momento en el que él, en ese estado de relajación, se distrajo y pensó en el trabajo. Pensó en el trabajo diciendo, qué bien, dice que a pesar de que voy a un funeral, hoy tengo el día libre. Y fue estar pensando en ese momento en el trabajo, en ese estado, digamos, de conciencia más relajado, Que te conviertes ¿Qué proyectó en ese? el jefe infiltrado. el jefe infiltrado. Y por eso digo que este caso, que he decidido narrar más extensamente, me parece clave para entender un poco Pero- un fenómeno que no creo que sí. se deba interpretar siempre como simplemente una anticipación, digamos, alucinógena, ¿no? Bueno, eso si tenemos en cuenta de que todos los casos parecidos que hay tienen muchísimos, la ¿no? misma naturaleza que este último del día del funeral. Hay algunos, ya Porque digo, este puede ser una sí, cosa excepcional. Hay algunos que son minoría, hay muchos más, podéis encontrar por internet. Hay algunos que tienen esta característica más impresionante, Pero de que hay detalles es y que, demás. Pero la ojo, mayoría es verdad Exacto, que son de rutina. de rutina, sí. Pero es Pero- que esto es una bilocación, perdona Daniel, en toda regla, En toda regla. de las de toda la vida. Sí, pero también es cierto que cuando se producen
Claro, estamos hablando de Bardogger como si fuera una cosa que le ocurre a las familias y sobre todo en Noruega cada día, ¿no? O cada semana. No. Ocurre, por lo visto, cuando se habla con ambas partes, cuando una persona, no tanto la que recibe, está preocupado por esa otra persona, o tiene muchas ganas, tiene ansiedad, ¿no? Por ver ese reencuentro, sino sobre todo cuando la persona que está ausente siente un deseo muy fuerte de llegar a casa, o está pensando muy fuertemente en el lugar hacia donde va, está anticipándose. Esto me recuerda a... Bueno, lo puso de moda quizás Rupert Sheldrake, un científico que siente afinidad por estos temas, con un tema de los perros, ¿no? Daniel me lo enseña. Dogs that know when their owners are coming home. Exacto. Pero mira que te lo iba a comentar, la Sheldrake Connection. Pero la ya Sheldrake lo vas a Connection. ¿Lo vas a comentar tú, Alejandro? Bueno, no lo sé. Eso, ¿no? Que había hecho unos estudios donde se comprobaba que los perros de sus dueños se ponían ya nerviosos, como esperándolos, se dirigían a la puerta de sus casas. Podéis pensar, bueno, rutina, pero es que coincidía esos momentos cuando curiosamente los dueños salían de la oficina, cuando realmente los dueños se disponían a emprender el viaje de vuelta a casa. Evidentemente, esto no deja de ser una rutina. Y evidentemente yo creo que todos los que hemos tenido perros o tenemos perros, hemos visto en alguna ocasión u otra, comportamientos, ¿no? de esos. Sí. Yo, por ejemplo, siempre flipaba cuando nos acercábamos con el coche, pero mi perra ya estaba ahí mirándonos, como si nos hubiera oído kilómetros de distancia. Sí. Siempre he pensado eso, que ella, con esos oídos diferentes a los nuestros, más precisos, ya oía el sonido particular del coche determinado. O la rutina, o tenía... A ver, aquí lanzo yo una hipótesis personal mía. A nivel cerebral tenía menos operaciones complejas que recordar, tenía menos actividades, por lo tanto, se sabía muy bien las pocas que tenía. Y una de esas actividades era el venir a recibirnos. Entonces la tenía, por llamarlo de alguna manera, muy trabajada. Y tenía controlados los tiempos muy bien. O incluso no solo los tiempos, sino esos sonidos o esos olores que nosotros desprendemos y que los perros pues saben identificar desde varios metros antes que un humano. Yo por eso, ya digo, no comentaré más casos porque si no nos extenderíamos mucho y creo que no aporta nada más al monográfico. Ya está expuesto el tema y además con 2 casos extensos. Pero yo aquí hago el llamamiento a todos vosotros que comentéis experiencias de este tipo, no necesariamente de una proyección auditiva premonitoria, como es el caso de un Bardogger o incluso visual. No, me refiero a pequeños detalles. A mí hay uno que me ocurre, al principio me inquietaba, pero luego me ha parecido entrañable y me ocurre muy a menudo. ¿Que te ocurre a ti y te sigue ocurriendo ahora mismo en estos tiempos? Bueno, como que me ocurre cada semana. A ver. Y a veces casi a diario. Y es, tú vas a decir la rutina. Sí, cierto. Pero hay un factor que la rutina no puede conocer. A ver. Con personas con las que me hablo mucho a diario, por ejemplo, a través de WhatsApp o del Messenger o lo que sea, del Facebook. Por ejemplo, hace no sé cuántas horas que no hablamos y de repente yo estoy a lo mejor en la cocina, en el comedor del trabajo. Hace ya un buen rato que no estoy usando el móvil para nada y de repente me viene a la mente muy fuertemente esa persona. Sin tú quererlo. Sí, o sea, de repente me acuerdo. Entonces miras el móvil y... No, miro el móvil, no. Y es que, no es que me haya escrito, no. Es que 1 segundo y medio después me vibra el móvil en el bolsillo. Lo cojo y esa persona me acaba de escribir. ¿Qué piensas de eso, Daniel? Y eso me va variando, porque no es que me haya ocurrido con personas contadas en la vida. Siempre me ocurre con cualquier persona que puede que ya no tenga esa proximidad conmigo, pero una persona cuando tengo una conexión muy fuerte con una persona, no me estoy refiriendo necesariamente a cuestiones amorosas, me refiero a amistad, también. Sí. Entonces se produce, ¿no? Esta sensación que ya digo, como la gente va y viene en la vida, ¿no? Tanto relaciones como amistades, pues va variando, ¿no? El tipo de persona. Pero siempre que una persona está en ese estadio, digamos, de buena sintonía, de una... Bueno, que te ocupa tiempo, sincera, que te ocupa tiempo. No, pero me refiero, tiene que haber un nivel de intimidad, No es solo
de asiduidad, de colegueo. No, tiene que haber una conexión fuerte. Entonces esto me ocurre sistemáticamente con las personas en mi vida que están en ese punto, a ese nivel. ¿Y qué me quieres decir? Quiero decir que me gustaría saber si esto es algo que solo me ocurre a mí o a 4 gatos, o que es algo muy generalizado, claro, y que normalmente no contamos porque quizá pensamos que nos van a tomar por locos. Hombre, yo conozco casos, ¿eh? A mí no es que me haya ocurrido, y si me ha ocurrido lo he desechado o no le he dado importancia, precisamente por eso, porque siempre lo atribuyo a... Claro, sí, estaba pensando yo en esa persona porque, como tú dices, estamos en un momento de una sintonía especial importante, por lo tanto, de mi mente no se puede escapar la imagen de esa persona, siempre estoy pensando en ella, y claro, no es, en algún momento... siempre. Tocará. Claro, no es siempre, es verdad. Ya tú estabas distraído y de siempre repente, coincide sin saber por qué, después. te acuerdas de... ¡Ostras! Lo que sea, ¿no? Esa persona... ¡Pum! Y es que es como una anticipación de 1 segundo, 2 segundos. ¿Y si estamos desestimando la opción del ser humano como el auténtico smartphone? Porque primero lo recibes tú y después el móvil, sí. Yo es que voy un poco por ahí, no sé. Antenas, porque... ¿no? Todos somos antenas. Esa conexión. Hombre, yo te puedo explicar casos más bizarros todavía, ya que me planteas ahora experiencias que hayan tenido los oyentes. Yo te planteo una que no es que haya tenido yo, sino que, bueno, me explicó mi novia que ella pudo comprobar que así fue. Es fuerte lo que te voy a decir, Daniel, ¿eh? A ver. Es fuerte, ¿eh? Mi novia es enfermera, trabaja en un hospital y durante una temporada tuvo ingresada una paciente china que tenía una dolencia que ningún médico del hospital sabía identificar. La familia se preocupaba porque esta paciente cada vez estaba peor y en un momento dado, cosa comprensible, cosa que seguramente habréis podido ver o escuchar en situaciones similares, se pasa o se toma no como alternativa, es decir, descartando, sino también se prueba otra vía que en este caso no consistía tampoco en la medicina tradicional china, sino en una especie de curación precisamente astral, Daniel, porque ellos decían que conocían a una persona en China, esta paciente estaba ingresada en un hospital de Barcelona, que sabía curar a los enfermos con la mente. A distancia. A distancia se suponía que también. Pero que para ello tenían que vestir a esta paciente, que estaba, si no recuerdo mal, en un estado de coma o de coma inducido, con unas vestimentas especiales, con un traje especial, me refiero, o quizás con alguna diadema especial, no lo recuerdo exactamente cómo era. Algo que para esta persona que iba, digamos, a hacer esta práctica, sí, era como un punto de conexión. Muy importante. Exacto. Independientemente de que fuera probable o no, sí, era imprescindible para esta persona. Exacto. Y entonces, los familiares, imaginémonos la escena, entraron en la habitación donde estaba esta paciente, la vistieron con estos vestidos, con estos objetos, no lo sé, a lo mejor era alguna pulsera, algún colgante también, especiales, que requería aquella curandera, vidente, no sé cómo llamarlo, aquella gurú, aquella mística, desde China. Esperaron y al cabo de unos días o al cabo de unas horas, no sé, recibieron la llamada de aquella persona que estaba en China, donde les explicó que había podido hablar con la paciente y que la paciente le había dicho, recordemos, la paciente estaba en coma, que le dolía mucho la cabeza y que tenía algo en la cabeza. Y entonces los familiares trasladaron a los médicos. Repito, los médicos no sabían identificar o no habían identificado dónde estaba el origen del mal de aquella paciente, que por favor le revisasen la cabeza a su familiar, porque por algún método ellos sabían que allí residía el origen de su enfermedad. Claro, y los médicos no se van a negar tampoco. En ese estado van a decir, bueno, pues un intento más, ¿no? Pues entonces le hicieron un TAC, si no recuerdo mal, y salió que tenía un tumor o algo que afortunadamente pudieron curar. Pero los médicos, esto me lo contaba mi novia, y evidentemente pues confío plenamente en ella, no tiende a fabular con estos temas. Le llamó la atención la sorpresa de estos médicos que por ningún método habían visto eso, sabido diagnosticar, y quiero pensar, entiendo que sí que le habían hecho tags previamente en la cabeza, pero quizás no mirando con tanto detalle como en aquella ocasión cuando habían recibido la información de aquella persona que recordemos sabían exactamente dónde tenían que mirar. De aquella persona que recordamos estaba en China, sí que había sabido ver, tampoco, sí que había podido averiguar, porque la propia paciente en un estado de coma le había dicho.
Es fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, esto nos lleva muchas veces... ¿Qué le vas a decir a esta familia? Que es mentira. Claro, que como ha le vas a sido decir potra, que es mentira. que ha sido, mira, es que ha coincidido que os hemos creído, primero, que hemos decidido hacer este tag a la paciente y que, mira, afortunadamente lo hemos identificado, pero, oye, por casualidad, ¿eh? No sé, esto apunta mucho a veces a lo que se viene planteando en un libro que ya recomendé en su día, que me parece muy interesante, es un poco extenso, aquel de... Patrick Harpur. No, el de Conciencia más allá de la vida, del cardiólogo aquel holandés, que plantea aquello de la conciencia como no local. Es decir, que en ciertos momentos nuestra conciencia puede estar experimentando cosas simultáneamente, pero fuera de lo que son los límites de nuestro cuerpo. Porque por no local no tenemos que entender que aquello que se dice siempre, no, la conciencia está ubicada en el cerebro, no. Exacto. Está ubicada en cualquier parte, en cualquier célula de nuestro organismo. Más allá de eso, incluso lo que se Más viene allá a de eso, plantear ¿no? un poco es una cuestión muy heavy, que es que el cerebro actúa como sintonizador de la conciencia. Ya te digo yo. Apple, a la mierda, somos nosotros. El futuro Es decir, de entonces, ¿dónde la está nuestra tecnología conciencia? móvil. ¿Dónde está nuestra conciencia? Está por ahí y simplemente sintonizamos, y entonces esto nos lleva un poco al budismo y al hinduismo de solo hay una conciencia y nosotros experimentamos esa totalidad de una manera como solo podemos hacer, que es desde el ego, desde la propia... Tampoco tiene que ser interpretado necesariamente desde ese punto de vista. Bueno, o incluso suponiendo que haya multitud de conciencias como es la de cada persona. No vamos a ir ya a lo de que haya solo una y que solo podamos experimentarla desde el ego, sino simplemente, pues suponiendo eso, ¿no? Que para mí vendría a ser lo mismo, ¿eh? Sí, desde un punto de vista más esotérico sí es lo mismo, pero quiero decir, para simplificarlo un poco, que esté, digamos, no limitada por nuestro cuerpo, y que nosotros, como necesitamos de un órgano para poder sintonizarla, a priori eso nos genera la ilusión de que está dentro nuestro, y por eso entendemos que tenemos los límites que tenemos. Pero miremos a veces entonces esas locuras, ¿no? que ocurren, como lo que acabas de comentar, ¿no? O casos quizá todavía más espectaculares, o a veces cuando hemos hablado pues con Eduardo Lurueña, lo que a través de la conciencia y de la voluntad puedes conseguir exigirle al cuerpo, cosas que a priori alguien te diría, esto no es posible, te vas a romper, y no te rompes. Es Hombre, imposible. Sí que te rompes. Bueno, sí. Pero acabas ahí perseverando, perfeccionando la técnica y consigues que Pero es ese absurdo. Desde miedo... el punto de vista casi natural es como hacer alpino con el índice no tiene ningún sentido. No sale a la primera, ¿eh? No, Hace claro falta que no mucho sale a la entrenamiento. Pero llegar a conseguirlo, eso, el cuerpo a priori no está adaptado para que tú puedas hacer eso. ¿Por qué no? O sea, en concreto, el hacer el pino con un dedo o con los dos dedos, Bueno, con vamos. eso sí. A priori no, hasta que se trabaja, al igual que todo. Sí, pero ¿verdad que sin ese trabajo Pero, de conciencia es hombre, imposible? Claro. Por eso que... Pero no es lo mismo, ¿eh? No, claro que no es lo mismo. No es lo mismo pero- el proyectar No. un tipo de espectro No, claro, con claro el que no. concentrarse y convencerse de que uno puede hacer una cosa. Yo creo que, no sé, lo podemos dejar aquí, trasladar a los oyentes, sobre todo eso, ¿no? Que nos comentéis este tipo de experiencias que hayáis podido tener. ¿Que no qué? Tienes que contar tu experiencia de cuando eras un niño. Ah, bueno, sí, es verdad. Antes de terminar, contar, nada, muy brevemente lo que a mí me pasaba de pequeño. O creo tener ese, quizá un falso recuerdo, no lo sé. No es falso recuerdo de ahora, que me he interesado por ese tema, sino que ya hace años que tengo este recuerdo. De pequeño, de haber oído en algún momento como mi padre llegaba a casa, pero no era una experiencia tan espectacular, Era sentir que llegaba a casa, que abría la puerta y entonces ya cesaba el sonido. No se cerraba la puerta. Exacto. Quiero recordar así, era como que... O en algún momento sí que recuerdo como que entraba y se cerraba la puerta, pero no había nadie en casa. Me recuerda un poco aquella experiencia del palo de la fregona que un día conté. Ese palo de la fregona que se caía constantemente y luego iba y la fregona estaba en su sitio. ¿Sugestión, Daniel? Bueno,
o lo que tú dices, esa faceta ya quizá más psicológicamente explicable de que yo tenía ganas de que llegara mi padre a casa pues para jugar o para que me contara cuatro cosas, ¿no? Sugestión de ganas de hacer algo. Exacto. Pero también puede ser sugestión al miedo a que haya algo o alguien ahí que no puedas ver. O sugestión de mi padre que estaba hasta los huevos de trabajar y se proyectaba él mismo llegando media hora antes a casa, ¿no? También, pero yo en lo que se refiere a alucinaciones auditivas, yo sé que existen, porque yo las he tenido, yo recuerdo perfectamente, ya lo he explicado seguro en alguna ocasión, cuando era pequeño, estando en la cama, acojonado tras haber visto seguramente algún capítulo de Expediente X o los 10 primeros minutos de Expediente X, porque lo ponían unas horas que duras, a uno le cogía el sueño, pero se quedaba con aquella melodía que le causaba inquietud. Pues yo recuerdo, pero perfectamente, como la puerta de mi armario, una puerta corredera, se abría y unos pasos que salían de él hacia mi cama, pero lo escuché. Terrible. Lo escuché, estaba consciente perfectamente. Mi miedo a saber que mi miedo a pensar de que realmente dentro del armario se ocultaría algún humanoide. Pero Daniel, ¿no? Yo creo que te has contradecido, atención. Sí, a ver. O al menos en algún momento durante tu explicación. Porque antes comentabas que la mayoría de casos se producían en épocas donde la comunicación, la facilidad de contactar con el resto de allegados nuestros no estaba a la orden del día como si lo está ahora. Pero es que a ti te ocurren estas cosas aún teniendo el móvil. Sí, pero ¿y qué quieres que yo te diga? No, claro. Hombre, afortunadamente, bueno, aunque ellos dicen que no tendría por qué dar miedo. No, miedo. Porque además tampoco es una experiencia negativa como la de al un contrario, doppelganger que tiene malfario. No, en este caso simplemente es como, bueno, lo bueno de ver un Bardogger es que si temías por esa persona que estaba llegando tarde o lo que fuera, pues ya está, ya sabes que va a llegar. Y yo creo que si podemos llegar a unos niveles de control de la conciencia y de la percepción tanto de nuestro interior como de nuestro exterior, como bien controla la verdad Eduardo Lurueña, por ejemplo, que es un maestro de la meditación, sabe dar muy buenos consejos al respecto y es un tema que él ha trabajado profundamente, que por cierto ha tenido según qué encuentros bizarros, anómalos, quizá debido a ese trabajo que ha desarrollado en cuanto a la meditación. Y si fuéramos capaces de generar esa especie de Bardogger, doppelganger, egregor tulpa, pero con la finalidad de, hostia, que llego tarde al trabajo, que me he levantado tarde, Bardogger. Ahí entonces llegas. Aparece, entonces tu jefa te ve y dice, vale, ya he entrado. Ya pero tú llegas 10 minutos más tarde, la jefa se queda un poco loca, pero da igual, tú ya has cumplido. ¿Por qué? Porque ella sí te ha visto y cuando llegar llegas, tú a se en supone punto. Que desapareces, ¿no? Claro. Y si te dicen, oye, que has desaparecido aquí, ¿de dónde vienes? No, vengo del baño. Y ya está. Pero del baño vienes con la chaqueta. Sí, tenía que coger una cosa. Es un poco invento de Doraemon, pero oye, sería efectivo, ¿eh? Pero es mucho más... Yo firmo. Claro, es mucho más claro que no y más creíble que no que decirle, oye, pues mira, me has pillado. Esto era todo mentira y era una proyección mía. Y entonces te dice, estás loco, tío. Porque no te va a creer. Pero no, te ha visto. No va a creer que haya sido eso una proyección tuya. Va a creer que realmente ha sido tú. Claro. Es decir, no has llegado tarde. Pero imagínate que no dices nada, simplemente llegas y estás ahí con la mirada fija. Es lunes. O sea lo que sea. Da igual. Es ir al trabajo, tío. Lo importante es llegas y figuras. Sí. Vías de contacto con nosotros, no con ese otro mundo. Empezando por el mail, Daniel. terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog, que es www.terraincognita.blogspot.com. Tenemos el Twitter, terraincognitaR. Tenemos también el podcast, evidentemente, desde donde muchos nos estaréis escuchando, www.ivox.com. Ahí nos podéis encontrar. Y también, cómo no, esta vez te lo voy a dejar a ti. Pero también tenemos Facebook. Bueno, Daniel. Claro, el Facebook, sí. Terra Incógnita, programa de radio. Y también tenemos www.ivox.com. Sí, esto ya lo he dicho, sí. Pero yo te voy a dejar a ti lo que siempre me quedo yo, o casi siempre me quedo yo, que es la radio del misterio 24 horas. En streaming, en internet. Sí. Ese gran proyecto que lleva unos 8 años en funcionamiento. Un proyecto colosal. Ojo. Tiene el mérito de seguir funcionando, O sea, eso te da una idea de lo importante que resulta, sobre todo para la comunidad que disfruta de él. Y este proyecto no es otro que www.edenex.es. Alárgalo así, alárgalo. .es.
la radio del misterio, 24 horas en streaming, en internet, Gracias. Programas de España, programas de Latinoamérica, gracias a la inestimable ayuda, a la inestimable labor de nuestro amigo, de esa persona que está ahí siempre velando por la continuidad de The Next, esa persona que nos publica los programas de Terra Incógnita y que también gracias a él le debemos parte de nuestro, por llamarlo de alguna manera, éxito. Esa persona que no es otra que nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. También tenemos, como decía, pues www.radiodespí.com.es, la radio del misterio, no la radio de San Joan Despí. También tenemos YouTube. Sí, fácil, www.youtube.com. Es ahí, nuestro, Sí, YouTube es nuestro. Y ahí buscas, pues, Terra Incógnita y con suerte salimos. Sí, ¿no? Y puedes escuchar los programas con la ventaja de tener una calidad de audio superior a la que da iVoox. Y como no, pues aprovechamos para saludaros a todos y a todas y agradeceros ese feedback que tenéis con nosotros, ¿no? Feedback. Esa efusividad, cada vez con una pasión creciente, creo, que hay en muchos de vuestros comentarios, ¿no? Y ese sentimiento a veces que tenemos como de familia ya, que se va estrechando el círculo y se va convirtiendo en una historia bonita, vamos a decirlo así, una historia que quedará en el recuerdo de todos nosotros. Cuando Terra Incógnita llegue el día en que deje de existir, pues todos recordaremos, ¿no? Aquella comunidad que se creó y que puso en contacto a personas que si no hubiera sido por Terra Incógnita jamás se hubieran conocido. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo la gente sabrá que se agrega a Facebook, tío, yo qué sé. Ah, qué bonito es el amor, qué bonito es que el que sea el cupido en este caso seamos nosotros, Terra Incógnita. Sí. Capaces de unir esos corazones, ¿no? Esos corazones que en realidad... Bueno, está disperso, sí. Están dispersos, pero les une el misterio. Y ese misterio hace que ¿qué? Pues yo qué sé, tío. ¿Qué quieres que diga? Pues nada, Alejandro, no digas nada más. Ya está todo dicho, ¿no? No está todo dicho. Ah, no, es verdad, No está porque todo queda dicho, una cosa. Tenemos una cosa... Otra vía de contacto. ¿De contacto? Que es el PayPal. El PayPal. Es una vía de contacto. El colega del pagar. Efectivamente. Que es lo que viene a ser PayPal. Sí. Efectivamente. Ya lo sabéis, en la página principal de iVoox, donde aparecen todos nuestros programas, los más recientes, arriba hay un menú que pone donar. Pues, como su propio nombre indica, y si así os parece, podéis donar la cantidad que os salga porque nosotros la recibiremos y la invertiremos, no os quepa duda, en ampliar nuestros archivos, nuestra bibliografía a la hora de elaborar los programas. Es decir, que a fin de cuentas seréis vosotros los que saldréis beneficiados. Y con esto os dejamos, como siempre, hasta la próxima entrega de un nuevo Terra Incógnita. Hasta entonces.